Muy buenos días a todos nuevamente. Muchas gracias por conectarse puntuales. Y pues vamos a dar inicio a nuestra primera conexión de esta materia de prácticas profesionales 2. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo último que vimos y para ya después entrar de lleno con el siguiente tema, que sería el 1.3. ¿De acuerdo? Ok. Nos quedamos entonces en el tema 1.2, competencias para el mercado laboral. Ahí estuvimos revisando en la clase pasada cuáles son esas competencias que actualmente las empresas están buscando en los profesionistas que contratan, ¿sale? Esta información como tal se las compartí de la página de La Salle, de la Universidad de La Salle, y es un estudio que hicieron por parte de esta universidad para identificar prácticamente qué es lo que está buscando actualmente las organizaciones en México, ¿no? Y por lo que en el caso de ellos, que es una institución educativa, buscan impulsar con sus planes de estudio para que ya salgan con estas competencias sus profesionistas, ¿sale? Pero regresando un poquito a este tema, antes de ir viendo cada una de esas competencias, recordemos qué es una competencia. A ver, ¿quién de ustedes me dice qué es una competencia? ¿A qué nos referimos con las competencias de una persona? A ver, vamos a ver con Ramiro. Ramiro, ¿qué recuerdas de lo que vimos? Y ya lo hemos platicado antes. ¿Qué es una competencia? ¿A qué nos referimos con esto? Ramiro, ¿me escuchas? Hola, hola. Ramiro. Edwin, ¿tú me escuchas? Edwin, ¿me escuchas? Sí, profe. Adelante, Ramiro. ¿Qué es una competencia? ¿Recuerdas? Una competencia, me acuerdo que son como habilidades, ¿no? O actitudes que Ok. tiene una, Ujú. mande, Si vas bien, son habilidades, ¿no? Aptitudes que tiene ajá, una que tiene, persona. ajá, Ok, muy bien. Y son habilidades y conocimientos. Eso fue lo que mencionamos la vez pasada, ¿te acuerdas? Ok. Entonces, como tal, la definición que encontramos es un conjunto de recursos cognitivos que habilitan a alguien para solucionar con eficacia y pertinencia diversas situaciones, problemas. Las competencias presuponen, por lo tanto, conocimientos, operaciones mentales, capacidad para usar diversas habilidades, ahí está, conocimientos, habilidades, pues básicamente para llevarlas a cabo en el empleo de alguna tarea. Y como lo mencionamos, pues consiste prácticamente de esto de manera general, conocimientos, habilidades y actitudes. Muy bien. Algunas de esas competencias que vimos la clase pasada, no terminamos de leerlas todas, pero sí les pedí que las leyeran. De todos modos, ahorita vamos a revisar las que nos faltaron. Una de ellas es la adaptabilidad. Y esta es una competencia que no cualquiera tiene, porque siempre que hay cambios en una forma de trabajo, en alguna tarea que tú ya estabas haciendo, se complica mucho el que las personas puedan, eh, pues en este caso, pues adecuarse a la situación. Y entonces, esa es una de las competencias que actualmente buscan las empresas, porque normalmente siempre hay esto, hay cambios, y sobre todo si son empresas que están en constante crecimiento, va a haber cambios. Otra cosa, el tema de la creatividad e innovación, que de hecho es una de las materias que ya vimos el bloque pasado, y decíamos que creatividad nos referimos a, pues, esa parte eh, de desarrollar, de pensar, de tener nuevas ideas, ¿no? Y la innovación es, pues, prácticamente llevarlo a cabo, hacerlo realidad. Hola, Sarita, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días a todos.
Bien, estamos todavía en el tema 1.2 haciendo un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada y retomaremos las últimas competencias que ya no terminamos de leer, pero les pedí que ustedes lo hicieran. Entonces, de todos modos, vamos a revisarlas. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. Entonces, ya vimos estas dos, que les decía, estas competencias las identifiqué de un estudio que hizo la Universidad La Salle. Y entonces, prácticamente con eso están trabajando sus planes de estudio para poder impulsar a que sus profesionistas que están cursando sus carreras que imparten esta universidad, pues hagan con esas competencias ya más desarrolladas. Entonces, les decía uno, la adaptabilidad, el que puedas adaptarte a cualquier cambio, eso es importante, no poner resistencia. Y antes de que empieces a cuestionar el por qué y por qué y por qué, escucha cuáles son los beneficios. Ten una apertura a cualquier cambio, ¿vale? Creatividad e innovación, ya lo habíamos platicado anteriormente. Aquí nos quedamos ahorita. Creatividad nos referimos a pensar en nuevas ideas, en algo que podamos impulsar, algún cambio, algo para mejorar. Y la innovación es llevarlo a cabo. Llevar a cabo esas ideas. Otro de los puntos importantes que incluso vimos un tema ahí sobre el color de la comunicación es la parte de la facilidad con la que te puedas comunicar con otras personas. Y pues que también identifiques muchas formas de hacerlo porque actualmente, por ejemplo, lo tenemos que hacer de esta forma. Y hay que irnos, viene también con el tema de adaptabilidad, ¿no? Adaptarnos. Al principio creo que nos costó trabajo a todos porque decíamos, ¿cómo vamos a seguir conectando a las clases o cómo van a seguir las clases? La verdad es que para mí al principio sí fue un poquito complicado porque no entendía muy bien cómo lo íbamos a hacer, o sea, o qué tan funcional iba a ser, porque nunca lo había hecho de esta manera. La verdad es que yo nunca había dado clases en línea y entonces, pues sí, al principio fue como un poquito complicado, pero pues al llevar la competencia de la adaptabilidad, creo que eso nos permitió tener esta apertura y ahorita creo que hemos encontrado, por lo menos es mi percepción, no sé ustedes, pero hemos encontrado una forma de seguir llevando las clases de una manera práctica, de una manera sencilla y que de alguna forma pues no nos hemos detenido ante esta pandemia y ustedes siguen todavía en su proceso de formación y pues ya por eso están casi a punto de concluir. Entonces, creo que ha habido una facilidad en la comunicación actualmente. Por otros medios, también tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Ahí cualquier duda estamos en contacto. Eh, por Zoom, por la página, ¿no? Entonces, creo que eh, esta facilidad que hemos adquirido también depende mucho de la apertura que tengamos para poder llevar a cabo estas nuevas formas de trabajo, ¿no? Entonces, es algo que también se está buscando hoy en día, que tú puedas tener esa facilidad de comunicarte y también con cualquier nivel jerárquico. Entonces, ser muy claro, eh, no utilizar muchos errores que tenemos en nuestro vocabulario, eso también hay que tener cuidado. Desde que escribes un correo, tiene que ser muy breve, tiene que ser algo que fíjate, te puede ayudar mucho cuando hablamos de la comunicación verbal, utilizar los bullets o estas viñetas. Las viñetas, esos son los bullets, las bolitas, ¿no? Las viñetas. Y con eso haces mucho más sencilla tu redacción. Incluso lo vamos a ver ahorita en los currículum, que es algo que se te recomienda hacer, utilizar bullets, ¿no? Las viñetas, para que sea mucho más fácil el poder, quien lo va a leer, quien va a leer esa información, sea mucho más sencilla. Hacer todo una descripción corrida, ¿no? Eso te va a ayudar bastante, lo vamos a ver más adelante. También el no utilizar vicios del lenguaje como barbarismos, muletillas, pleonasmos. ¿Recuerdan eso? Eso es importante que ustedes, si se dan cuenta que tienen esto, no lo corrijan, eso es importante. Evitarlo, ¿verdad? Sí, es correcto. Por eso es importante que se escuchen o que pidan feedback entre ustedes o entre nosotros corregirlos cuando es necesario. Oye, esa palabra no está bien dicha, no se dice en base, se dice con base. O en mi punto de vista personal,
Ese es un pleonasmo. ¿Sale? ¿No? El pleonasmo es ser redundante. O cuando decimos el aiga, pues ese es un barbarismo. También eso no está bien dicha esa palabra. Es una palabra mal escrita o una frase mal dicha. Entonces hay que cuidar mucho esto. Las muletillas también son más comunes, pero también hay que irlas evitando y eso lo vas a hacer solamente cuando tienes un vocabulario más amplio y te ayuda mucho en la lectura. Y también cuando tú tienes que redactar algo, entonces solamente piensa muy bien que no seas tan repetitivo en tus frases, ¿no? Eso te va a ayudar bastante. Pero vean, el tema de la comunicación es muy importante hoy en día. Tan solo el que mandes un correo. La verdad es que me acuerdo que teníamos una jefa ahí en la universidad en la que estuve antes, en donde nuestra directora pasaba una incidencia con algún alumno y reportaba toda una novela, ¿no? Entonces, era toda una novela. O sea, y empezaba a decir, o sea, escribía todo. ¿Saben cómo se veía? Como cuando vas al Ministerio Público, ¿no? Y te Ujú. toman tu declaración y todo lo que estás diciendo, o sea, es toda una novela, ¿no? Y se hacía Y que todo un todo correo. Ajá. ajá, perdón. Y que todo lo deben de repetir, ¿no? Así como dicen en el Ministerio Público, todo lo deben de repetir otra vez cada que dicen algo. Entonces sí entiendo cómo dice que la directora Oh, lo sí. narraba. Sí, y entonces lo que nos decía nuestra jefa, oye, bueno, le decía a la directora, oye, tienes que corregir eso, porque me da mucha, o sea, no quiero ser, dice, no quiero ser grosera, pero, porque nuestra jefa era la coordinadora general, ¿no? Y decía, no quiero ser grosera, pero mm, da pereza leer tu novela, ¿no? Es una novela, porque, o sea, me narras hasta lo que él dijo, después que respondió, y después tú qué le dijiste, y al final qué pasó, y se involucró, o sea, más personas, y qué más dijeron, o sea, es toda una novela, cuando tienes que ser muy breve. Ya los detalles, yo te los estaré pidiendo, ¿no? Pero en un correo de inicio, un correo no puede ser así, ¿no? Un correo no puede ser de esta manera. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en cómo redactamos nuestros correos. Y les decía, cuando hay que hablar de muchos puntos, con viñetas va a ser muy fácil. La verdad es que eso a mí me ayudó muchísimo para corregir eso, de hacer correos tan largos, hacerlos más breves y muy estructurados, muy precisos. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo lo hacemos normalmente en un correo, ¿no? Para que vean cómo puede ser. Y que lo leas antes de que lo estés mandando, que sea muy entendible. Sobre todo si se lo vas a mandar a alguien, a un directivo, a un nivel directivo, ¿no? Y el tema de los errores ortográficos, que no haya, eso es muy importante. Y otro punto también es la comunicación no verbal. Recuerden que eso es lo que más comunica de ti, es lo que más comunica. Tu estado de ánimo, el cómo estás expresando algo a alguien, puede percibirlo como una agresión, como que no estás en serio tomándolo en serio, o incluso que te está aburriendo, ¿no? Eso lo puedes identificar sin que tú digas nada, o sea, simplemente con tu comunicación no verbal. El que yo esté así recargado, ¿no? El que esté con brazos cruzados, el que esté bostezando, muchas cosas que puede hacer tu cuerpo y no te das cuenta, pero la otra persona sí lo percibe. La mirada también, profe, o sea, que no lo estén mirando Y que estés también. volteando a otros lados, ¿no? Que no lo estés Sí. mirando. Ese tipo de cosas hay que cuidarlas muchísimo. Eso es lo que pide bastante. Es una competencia muy, muy requerida en las organizaciones actualmente. Otra es la facilidad para las relaciones interpersonales, es decir, que no te cueste trabajo relacionarte con diferentes personas. A eso se refiere. Y más, actualmente se requiere mucho esto porque entre áreas dependen una de otra, incluso tu misma área puede depender de más. Y entonces eso puede eh, necesitar que te involucres con diferentes personas que van a tener diferentes características por la posición que tienen. Es otra de las cosas que te pide, ¿no? Esa facilidad para relacionarte. El ser sociable.
Ahí le hago un comentario. Hay personas que ni siquiera han tratado a la persona, Ajá. o sea, a tu compañero, y ya nada más compañero o compañera, y ya nada más por el hecho de que, de que lo ven y quizá estén en un momento difícil ellos o algo así, pero ni tratan a la persona y están diciendo, ay, cómo me cae mal, o ay, no, en fin, ya toman una referencia de esa persona sin tratarla, la toman negativa. Sí, Entonces, yo creo que ahí es donde no tienen la facilidad, ¿no? Para las relaciones interpersonales, porque ni siquiera tratan al compañero o compañera nueva que llegan y, ay, me cae mal. O nada más con ver a la otra persona ya dicen, ay, es que me cae mal. Pues, ¿qué te dijo? ¿Qué? No, nada, pero es que me cae mal. Es donde hay la dificultad, ¿verdad, profe? así es. Sí, efectivamente, y es por eso es una habilidad, ¿eh? Esa es una habilidad y no es tan sencilla porque de repente incluso alguien te habla mal de una persona y ya la compras, ¿no? Esa idea. O por simplemente su comunicación no verbal puede ser que demuestre otra cosa que en realidad no es. Hasta que ya estás con esta persona interactuando. Porque eh, recuerdo que a mí me ha pasado, en algún momento yo veía a alguien que era muy serio, ¿no? Muy serio, muy serio. Y la verdad es que sí me costaba trabajo como acercarme, platicar con esa persona. Y de repente cuando ya decidí hacerlo, porque pues ya era, bueno, el trabajo así lo requería, no me daban ganas, la verdad. Pero lo empecé a tratar y a buscar y a conocer. Entonces, siempre andaba incluso con un gesto muy como, o sea, su cara muy seria, muy, o sea, sin emociones, ¿no? Y de repente cuando ya empecé a interactuar con esta persona y me di cuenta que pues era totalmente diferente, ¿no? Entonces, pues ya incluso podíamos hasta en algún momento un chascarrillo, etcétera. Y créeme que cambió, ¿no? Cambió nuestra forma de comunicarnos, pero pues fue por eso, porque hay que tener la apertura para conocer a otras personas y también el no juzgar antes de hablar con alguien. Pero sí te vas a encontrar con gente, yo sí he tenido personas con las que de repente me cuesta mucho porque sé que pueden ser groseras y más a niveles directivos. Y entonces ahí no te puedes poner al tú por tú con alguien a este nivel. Y tienes que ser más inteligente emocionalmente. Y no tomarte las cosas personales. Entonces, a mí sí me ha pasado mucho. Ahorita ya con es una subdirectora, ¿no? Con la que normalmente teníamos este choque siempre te contestaba de una manera muy brusca. O te cuestionaba mucho, o su comunicación no verbal era muy como, la sentías un poco agresiva, se sentía un poco agresiva. Pero pues bueno, o sea, aquí la intención es de que tú sepas cómo relacionarte y conocer a las personas, no tomarte las cosas personales tampoco, eso es importante. Y otra de las competencias es la capacidad para solucionar problemas. De esto platicamos también la semana pasada, que hay una pregunta que puedes hacer. Si tú eres parte de un equipo y tú sobre todo eres el líder de un equipo, siempre utiliza esta frase, incluye a tus compañeros, a tus colaboradores, y si hay algo que estés pasando, alguna problemática en la organización o en tu área, ¿qué más podemos hacer? Esta es la pregunta que siempre debes hacer. ¿Y esto por qué se hace así? Porque quienes están operando o quienes trabajan directamente el proceso o la actividad, seguro van a tener muchas más ideas de cómo mejorar o cómo solucionar una situación que está pasando. O incluso van a haber ideas, lluvia de ideas, es lo que siempre podemos hacer para poder o solucionar un problema o mejorar una situación. En tu caso, si es algo que tú debes trabajar directamente, estás trabajando de manera individual, tienes también igual, o sea, que analizar cuál es la causa raíz del problema. Y tenemos varias herramientas que hemos utilizado. Por ejemplo, los 5 por qué. ¿Se acuerdan que eso es lo que mencionó también Sarita la vez pasada? ¿No? Tenemos 5 por qué, tenemos Ishikawa, tenemos
el diagrama de Pareto, tenemos muchas herramientas, pero lo importante es eso, que lleguemos a la causa raíz, porque si no, de repente lo que podemos hacer es solucionar un problema de manera superficial, pero es algo que en verdad se está buscando en las empresas, que tengas una capacidad de análisis no superficial, sino más a fondo. ¿Ok? Entonces, para que no te quedes por encima con una simple posible solución, sino que vayas más a fondo. ¿De acuerdo? Ok. Otra de las competencias también, la capacidad para trabajar en equipo. Y dijimos la vez pasada también que trabajar en equipo, ¿a qué nos referimos? A ver, vamos a ver. Ya está. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Enrique, ¿me escuchas? Buen día. Ok. Enrique, a ver, tú que tienes equipo de trabajo, ¿qué es trabajar en equipo? Cuéntanos. Pues básicamente es escuchar las opiniones de todos tus colaboradores y tener una misma meta en común, trabajar y dirigirnos todos hacia una misma dirección, que todos se apoyen, que todos unan esfuerzos, unan habilidades, cada persona tiene diferentes habilidades, saber qué habilidad tiene cada persona y hacer un conjunto para llegar a una meta, lograr un objetivo. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Dijiste algo clave del trabajo en equipo. Todos van por un mismo objetivo. Ese sí es la parte medular de trabajar en equipo, porque tú solo no podrías lograr ese objetivo que tienen, ¿no? En este caso, en el área, como dirección, como organización. Todos van por un mismo objetivo. Y entonces todos necesitan de todos. Por eso es importante el trabajo en equipo, para poder lograr eso que se espera, ¿sale? Pero, pregunta, ¿es importante que todos seamos cuates para poder trabajar en equipo? ¿O nos llevemos muy bien para trabajar en equipo? ¿Qué opinas? No, no, que no es necesario eso. Eso ya lo hemos platicado, efectivamente, no es necesario. Eh, si se puede dar, que bien, ¿no? Perfecto, pero si no, no es necesario. O sea, al final, por eso ahí se debe de buscar esa madurez en los equipos de trabajo. El nivel de madurez hay que buscar esa parte con los equipos para poder, independientemente que no nos caigamos bien, pues tenemos que salir con el trabajo, ¿no? Y pues aunque no te quiera hablar, te tengo que hablar, ¿no? Y ya sé cómo eres y no lo que decíamos, las competencias anteriores. No tomarte las cosas personales, tener una comunicación muy clara, precisa de lo que se busca y esa capacidad de interrelacionarte. O sea, hay que socializar, no tenemos de otra. Bueno, entonces a eso nos referimos con trabajo en equipo, ¿no? Y pues básicamente es así, o sea, ya actualmente tú solito no vas a poder, digo, a menos que estés como, normalmente los del área de nóminas, a veces por cierta, a cada persona le dan una actividad en particular o cierto número de colaboradores para administrar su nómina, pero aún así pues depende de los insumos de otras personas, entonces pues te toca siempre interactuar con alguien más para poder lograr un objetivo, ¿ok? Y tenemos también otra competencia, el tema del liderazgo. Y el liderazgo tiene muchos conceptos, ¿no? Hemos visto varios. Y aquí te menciono alguno, en particular del estudio que hizo, en este caso, la Universidad de La Salle, que son las que estamos viendo ahorita, la capacidad de influenciar. Es una capacidad que hay muchas personas ya tienen esta habilidad. ¿Cómo influyes en los demás? Hay algunos que influyen de manera positiva, otros influyen de manera negativa. Incluso en tus mismos equipos de trabajo, ¿sí? En tus colaboradores, tienes a líderes, pero que pueden aplicar un liderazgo negativo para siempre estar en desacuerdo, nunca hacer las cosas, pero aquí lo que se busca con esta habilidad es siempre llevarla a una manera positiva. ¿Cómo puedes influir en los demás?
y que siempre sea en pro de poder lograr un objetivo, como lo dijeron hace ratito en el trabajo en equipo. Aquí se menciona que se sabe, aunque no es la posición la que hace al líder, es lo que dijimos ahorita, sino el líder el que hace la posición. Un buen líder escucha las ideas de los otros. Eso es algo que mencionó hace ratito Enrique, ¿no? También esa es una habilidad que debemos de aprender a tener, a escuchar a los demás. Y también el que les decía, apliquemos esa pregunta de ¿qué más podemos hacer? No todas las respuestas las vas a tener tú. ¿Sí? O sea, yo te puedo dar mi punto de vista, pero a ver, ¿tú qué opinas? Siempre también busquemos empoderar a la gente. Eso te va a ayudar muchísimo, porque de alguna forma, cuando tú empoderes a la gente, también te vas a liberar de mucho trabajo. Ahorita lo que me está pasando a mí es que, pues de repente, mi gente me habla y me habla y me busca para cosas que ellos ya saben la respuesta. Y cuando hacen esto, pues lo que sucede es que se vuelven dependientes de ti. Y entonces también te absorbe mucho trabajo. Y aquí lo importante es eso, ¿no? O sea, el poder escucharse a la gente, pero empoderarla también, ¿sí? Dar esa confianza a cada uno de tus colaboradores para que también ellos puedan hacer, pues, ya su trabajo de manera independiente. Y sí, claro que tú estás ahí para poder desatorar problemas que están fuera de su tramo de control. Pero todo lo demás, pues ellos lo tienen que hacer, ¿no? Ok, muy bien. Aquí al final dice, el mercado de trabajo busca hoy personas que puedan en algún momento o actividad profesional asumir el papel de líder y conquistar así seguidores, es decir, esa capacidad de influir en los demás. Y otro es el espíritu emprendedor. Creo que hasta aquí nos quedamos la vez pasada, ¿no? Esto ya no los terminamos de leer, pero ahorita los leemos. Otra de las competencias, el espíritu emprendedor. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? ¿Me ayudas a leer esa competencia, por favor, Blanquita? ¿Me escucha ya? Ok, Sara, ¿me ayudas ahorita? Sí, profe. Espíritu emprendedor. Esta competencia no es solamente necesaria para quien quiere tener su propio negocio, sino para cualquier profesional. Es muy importante saber mostrar su conocimiento, saber vender su producto o proyecto, tratar el negocio como si fuera suyo, buscar nuevas oportunidades, ser perseverante y comprometido, correr riesgos, planear y establecer metas, hacer su propio marketing en el mundo laboral. Tener un espíritu emprendedor abre muchas puertas. Ya no se puede esperar a que alguien nos ofrezca una oportunidad de empleo o de negocio. Hay que ir al campo para buscarla. Sí, muchas gracias. Efectivamente, si te das cuenta, es otra de las competencias que se busca en las empresas. Primero que tengas esa capacidad de estar buscando, ¿no? De que se abran esas puertas. Por eso les decía, o sea, las oportunidades no te van a llegar así, tan fácilmente. Si tienes la oportunidad de que alguien te pueda apoyar y ayudarte a colocar en algún lugar, está perfecto, pero la realidad es que así no funcionan las cosas. Tú eres el que tienes que empezar a buscar esa oportunidad y pues también no solo es para que tú pongas un negocio, sino también si quieres ser parte de una empresa, como bien lo menciona aquí, eh, tienes que saber cómo venderte, ¿no? El que te puedan contratar en una organización tiene que ver mucho con las entrevistas, o sea, una entrevista es clave. Por eso, ¿qué les recomiendo? Yo se los dije también en la materia anterior, en la 1, la de prácticas profesionales 1 es, independientemente que te quedes o no, no te decepciones si a la primera no te aceptan. Por ahí nos comentaba Gibran, creo que ya se ha conectado Gibran, ¿no? Ah, sí, ya está. Y nos decía Gibran, es que pues sí lo he mandado, pero no me han contestado, no me han dicho, etcétera. Miren, las primeras veces puede ser esto, que tarde a veces poder llegar la oportunidad, no se desesperen, busquen eso sí, no con una sola vez y estar esperando a que te den respuesta, estate buscando varias opciones, o sea, si empieza a buscar varias alternativas, en alguna de ellas se dará la oportunidad para poder llegar a entrevistas.
Y entre más entrevistas tengas, yo recuerdo que la primera que tuve me puse muy nervioso. No sabía ni lo que decía. Y también porque trataba a veces de pensar, fui con una idea mucho más de ir como ya preparado, pero de una manera equivocada para mi entrevista. Porque lo que buscaba era dar una cara o dar una imagen que no era yo. Y eso también, como lo dijimos hace ratito, el tema de la comunicación, te delatas. Te delatas cuando no estás siendo sincero. O incluso cuando vas muy robotizado, incluso para qué tipo de respuestas quieres dar, ¿no? Y tratando de quedar siempre bien. Pero de eso no se trata. Se trata de que seas honesto, pero sí yendo eh, con esa idea clara de cómo vas a responder a ciertas preguntas. Por ejemplo, algo que cuesta muchísimo trabajo, y yo ya, eso sí ya voy muy preparado, es cuando te dicen, a ver, dime tres fortalezas, ¿no? Y tres áreas de oportunidad. Las fortalezas siempre dices, te salen muchísimas, pero las áreas de oportunidad dices, híjole, y ahí no, y te pones a pensar y a pensar, y cuando ves hacia arriba, o hacia un lado, hacia el otro, empezamos ahí el reclutador te empieza a ver, está tratando de recordar, pero también está tratando de inventar, ¿no? O a veces no trae eso claro. Y ese tipo de cosas son las que hacen que en una entrevista no sea tan efectivo. Pero ya cuando vas teniendo la experiencia y sabes que te preguntan ese tipo de cosas, o incluso cuando te aplican cierto tipo de exámenes psicométricos, ya más o menos tienes idea de qué te van a preguntar y no vas a responder cualquier cosa, sino ya vas con una idea mucho más clara. Por ejemplo, si es un test de inteligencia, el de Terman es el que siempre te aplican y ya sabes más o menos como qué tipo de preguntas son las que te van a hacer. Y son por tiempo y ya vas más preparado, vas con un poquito más de confianza y eso te permite tener mejores resultados en tus entrevistas, poco a poco. ¿Sale? Entonces, a esto se refiere también ese espíritu emprendedor, el que también empieces a empaparte, empieces a buscar, eh, el que no seas aquel que también, si ya fuiste contratado, pues simplemente te esperes a ver qué sucede, sino que también busques crecer dentro de la organización, eh, incluso tengas ese alto compromiso de hacer parte, ¿no? Algo que me sucede a mí mucho y me dice mi esposa siempre, es que tú hablas como si fuera tu empresa. Y yo lo que le comentaba precisamente era esto, ¿no? Es que es una de las competencias que debes de desarrollar, porque si no la haces tuya, o sea, no haces tuya la empresa, o no se genera ¿cómo Ese decirlo? vínculo, ¿no? Ese Ese vínculo. vínculo, ese vínculo jamás te vas a comprometer. No. O sea, por eso es importante. A lo mejor nosotros como profesionales somos los primeros que debemos de tenerlo claro. Es más difícil hacerlo con el colaborador, ¿no? En puestos básicos, porque ellos no tienen una formación como ustedes o como la que tuve yo. Y entonces es más difícil, pero ustedes de inicio sí deben hacer suyo la empresa en la que estés, independientemente que sea o tuviste malas experiencias, por eso es importante jamás hablar mal de una empresa. Porque si lo haces en una entrevista, seguro te van a batear, Sí, ¿no? luego, luego. Luego, luego que Te van sí. a batear porque van a decir, oye, pues ve cómo habla de la empresa en la que estaba, ¿no? Ujú. Independientemente que sea verdad o no, ¿eh? O sea, tú al final tienes que ser, porque estás vendiendo una mala imagen de algo en lo que tú estuviste también. Y además, porque imagínate qué se espera de alguien que habla mal, es como cuando hablas mal de otra persona, ¿no? Tú ya le empiezas a identificar como, pues esta persona tampoco es de confianza. Y entonces, pues O y no es la vas a conflictiva. aceptar. Es conflictiva, ¿no? Entonces, Es como Sí. invitar a alguien ajeno a tu casa. sí, ¿no? Y entonces imagínate, con ese tipo de actitud, ¿lo dejarían entrar? No, no solamente, como dice Kike, invitar a alguien ajeno a tu casa, sino que ya estás sabiendo cómo es y lo invitas, no, pues ¿para qué, no? Es algo peor que invitar a alguien ajeno a tu casa. Sí, entonces por eso este tema del espíritu emprendedor es esto, es el tipo de,
de confianza, de compromiso, pues de ser proactivo, ¿sale? Entonces, por ahí les decía, va a haber muchísimos lugares donde no te abran las puertas, pero tómenlo como algo positivo, una forma de aprendizaje. Eso sí, ve con toda la intención de identificar qué te preguntan, cómo es el proceso, incluso si se puede, ¿no? Cuando te den respuesta de que, oye, pues no fuiste aceptado, ya se cubrió la vacante, sí pedir un feedback, ¿no? Decir, oye, me interesa conocer un feedback para saber, a ver, qué me está faltando o qué necesito para que, pues en algún momento, pues pueda trabajarlo, ¿no? Y a lo mejor si no es con ustedes, pues pudiera tener la oportunidad y seguir mejorando como profesionista. Créanme que, por ejemplo, a nosotros una vez me ha pasado y yo hasta me saqué de onda y hasta les quería decir, pues hay que regresar a esta persona porque esta sí quiere, ¿no? O sea, sí, está interesada en mejorar. O sea, es muy poco común esto, pero Es lo que le iba a comentar, profe. Ya con el hecho de pedir el feedback es ya prácticamente el darles el sí, porque sí, se ve cuando la persona tiene hambre, cuando sabe que está mal, pero quiere mejorar, cuando se sí, ve que tiene la actitud, tiene las ganas. A mí me han llegado personas a entrevistas cuando las entrevisto para algún puesto y me encanta eso, ¿no? Que me digan, ¿sabes qué? Traigo experiencia de esto, pero me falta de esto y quiero aprender. Ya para mí es ganar, porque se ve la persona que tiene ganas, que tiene hambre, que va a querer aprender, que tiene esa actitud y que sabe que en las cuestiones en las que les hace falta, pero que tiene esas ganas de aprender. Y para mí ya para eso es ganar. es correcto. Y eso se refiere con el espíritu emprendedor, ¿sale? El querer lograr algo más, ¿sale? Entonces, seguro vas a tener mucho más oportunidades si tienes esta competencia. Ya se nos va a acabar el tiempo, nos queda menos de un minuto, ya nos puso aquí el marcador de tiempo de la conexión. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí para que no se nos corte y nos volvemos a conectar. Son las 8:56. A las 9:05, por favor, en punto, nos conectamos todos, ¿ok? A este mismo link. Ok, profe, gracias. De acuerdo, muchas gracias. A las 9:05 en punto, por favor, gracias.